Capítulo 76, Casa Fantasmas, 5. Ministerio de Seguridad de la Familia Real Ratoniana. ¿Qué? ¿Ha vuelto cubierto de sangre? Al oír el informe de su subordinado, un hombre soltó una carcajada. No sabía por qué empezar a enfadarse primero. Dime esto, ¿por qué contactaste con él? Mis órdenes habrían sido simplemente seguirle. Creo que fue un acto tomado por el propio asociado en el lugar de los hechos. ¿Usted cree? ¿Me está tomando el pelo? Habla claro. Como bárbaro de solo 3 meses, el asociado había decidido que podría descubrir fácilmente su verdadera identidad. El hombre suspiró profundamente. No era imposible entenderlo. La mayoría de los espíritus malignos de menos de un año eran ingenuos. Más de la mitad de ellos revelaban fácilmente su identidad a cualquiera que se acercara y fingiera estar en la misma situación, y la otra mitad revelaba su identidad a través de expresiones faciales. ¿Así que dijiste que no hubo tal reacción? Sí, señor. El individuo frunció el ceño en cuanto lo oyó, luego se enfadó y le dijo que hablara claro en lugar de utilizar palabras difíciles. Sería más rápido que lo viera usted mismo. El subordinado sacó un botón de su bolsillo, una grabadora de video especialmente diseñada. Cuando la acercó a la bola de cristal del escritorio, se reprodujeron los acontecimientos del incidente. El hombre miró la grabación una y otra vez, observando con detalle los cambios en la expresión, los ojos y los músculos faciales del bárbaro. ¿América? ¿Taiwán? ¿Europa? ¿De dónde vienes? Puede que el socio que cometió el error se hubiera acercado demasiado descuidadamente, pero sin embargo, esta reacción era ciertamente especial. ¿De qué estás hablando? No digas palabras difíciles y habla claro. La respuesta llegó sin pausa. Normalmente, los espíritus malignos se sobresaltaban y se devanaban los sesos para tratar de identificar al adversario. ¿Pero este bárbaro? Vaya, casi me engañas. Eres realmente bueno actuando. ¿No llevas solo 3 meses? Actuar. Dije que no usaras palabras difíciles, ¿no? Su vocabulario y tono de voz, proceso de pensamiento y preguntas, y manejo de la situación, todo esto era diferente de los espíritus malignos existentes. Entonces te lo preguntaré libremente. ¿Eres un espíritu maligno? ¿Qué tengo que ocultar ahora? Lo soy. Por eso. Suficiente. No tienes que decir nada más. ¿Perdón? ¿Qué de? El jefe me dijo que los malos espíritus deben ser asesinados en el acto. Más bien, coincidieron con la reacción característica que solo podía provenir de aquellos que no eran espíritus malignos. Incluso los que no quieren revelar su identidad suelen optar por la evasión en esa situación. ¿Pero esa persona? En cuanto tomó una decisión, optó por tomarla de frente sin vacilar, como un bárbaro. Tras meditarlo un rato, el hombre tomó una decisión definitiva. Ciertamente no parece un espíritu maligno. Bjorn Yandel. Como el nombre les llamó la atención una vez, los espíritus malignos también debieron mostrar interés por él. Pero él solo había ganado fama hace unos días. La reunión aún no se ha celebrado, así que en cuanto a tiempo, no se habrá enterado de nuestra metodología. Todas las circunstancias indicaban que no era un espíritu maligno. Aunque reconociera la existencia del Ministerio de Seguridad Secreto, era dudoso que pudiera reaccionar así. Sobre todo, el incidente que tuvo lugar en el gremio fue impresionante. Tras ser incriminado y estar al borde de la muerte, escapó de prisión y sembró el caos. No era algo que pudiera hacer un espíritu maligno al que le gustaba hacerse pasar por noble. Pero un bárbaro sin nada que perder. Bjorn Yandel es absuelto. El hombre estampó un sello azul en el informe, lo colocó en un archivo y lo introdujo en un armario. Ante esto, el subordinado que estaba mirando dejó escapar un suspiro de alivio. Me alegro, señor. Sí, es muy afortunado. Si nuestro hombre hubiera sido golpeado sangrientamente por un espíritu maligno, yo mismo lo habría matado. Entonces, ¿qué hará con el castigo? Se ha encargado de ponerse en contacto con el objetivo en una misión de seguimiento. Después de 3 meses de suspensión, tendrá 12 meses de reducción de sueldo, y la evaluación de su ascenso se aplazará hasta el año que viene. Transmitiré esa información. Después de eso, el subordinado salió de su oficina, y el hombre se sentó a solas con sus pensamientos por un momento. Así que se ganó un apodo en 3 meses sin ser un espíritu maligno, ¿eh? Independientemente de este incidente, valía la pena vigilar de cerca a este bárbaro en el futuro.
¿Podría realmente estar destinado a ser un héroe? Tal vez el conde le tome cariño. Siempre había escasez de individuos con talento en esta ciudad. Asterisco aviso del sistema asterisco. Tu reputación ha aumentado +1. Tu reputación ha aumentado +1. Ya es de día. No dormí en toda la noche por la carta que encontré. ¿El contenido de esta carta era real o no? Dejé escapar un suspiro mientras reflexionaba sobre esto una y otra vez hasta que salió el sol. Bueno, parece real, pero... Esto era solo una intuición y no podía estar seguro. Así que, en cuanto salió el sol, me lavé y salí. Planeaba aprender más sobre esta píldora para empezar. Por supuesto, había muchas posibilidades de que fuera una técnica utilizada por los cazadores de espíritus malignos, pero... En realidad, con más razón debería mostrarles que estoy tratando de averiguar qué es. Bueno, piensa en ello como un local. ¿Alguien entró en mi habitación y dejó una carta con un texto ilegible junto con una píldora? Era normal preguntarse qué era. Para ellos, esto sería jodidamente aterrador. Pensé que te habías olvidado de nuestra cita ya que no habías venido en los últimos días, pero supongo que no es así. Por eso visité la Torre Mágica, pensando que un mago intelectual de este mundo podría saber algo. Y de hecho, lo hizo, mucho más de lo esperado. Oh, viendo que esa píldora ha llegado a ti, realmente debes haberte ganado la fama esta vez. Esa fue la reacción de Raven ante la carta y la píldora. ¿Fama? Sí. No tienes que preocuparte demasiado. He oído que cualquiera que gane un poco de fama recibe una de estas. Después de eso, Raven miró la carta y se lamió los labios. Pero es una lástima. Ojalá hubieras acudido a mí enseguida. La carta estaba ahora en blanco. Tal vez se le había añadido algo mágico, porque la tinta se borró sola menos de 10 minutos después de haberla leído. ¿No siente curiosidad, señor Yandel? ¿Qué habrán escrito los espíritus malignos en la carta? ¿Espíritus malignos? Oh, no te lo he dicho. Es una carta de un espíritu maligno. Ni siquiera sabía que era una carta. Realmente eres increíble. Raven emitió su característico resoplido cuando utilicé palabras de adulación. Luego entró en modo TMI, como de costumbre. Bueno, es verdad. La mayoría de la gente no lo sabe. ¿Puedes darme esa pastilla? Toma. ¿Sabes lo que es esta píldora? No lo sé. Fue hecha por un mago con mucho talento, alguien que posee enormes conocimientos de magia psíquica, magia dimensional y alquimia. Entonces, ¿qué es? Dio una larga explicación de cómo muchos magos habían trabajado diligentemente para interpretar la fórmula, pero ante mi corta pregunta, finalmente fue al grano. Si tomas esta píldora, puedes entrar en cierto mundo espiritual. ¿Mundo espiritual? Oh, ha sido un poco difícil de entender. Es una especie de dimensión paralela. El cuerpo está dormido, pero la mente se traslada a otro lugar. Después de eso, la explicación de Raven continuó. Resumiendo, fue así. 1. Si tomabas esta píldora, eras llamado a un mundo espiritual a medianoche del día 15 de cada mes. 2. Los espíritus malignos que allí se encontraban probablemente intercambiaban información entre ellos. 3. Por eso mucha gente la tomaba para infiltrarse en su mundo. Sin embargo, a la mañana siguiente los encontraron muertos, habiendo tosido sangre. Me estremecí en ese momento. ¿Los encontraron muertos? Sí. Así que, señor Yandel, no lo tome aunque sienta curiosidad. Espera. ¿Esto no es solo veneno, entonces? Oye, ¿eso es lo que piensas de nosotros los magos? Te juro que no hay ingredientes ni fórmulas venenosas en esta píldora. Entonces, ¿qué pasó con los que murieron? Bueno, hay muchas hipótesis, pero... La explicación más probable es que esta gente tiene una forma de distinguir a los que son y no son espíritus malignos. Cuando el alma y el cuerpo se separan, el cuerpo muere. Es una píldora peligrosa. Estas palabras eran sinceras. Es decir, en el momento en que tomara esta píldora, mi vida estaría en sus manos. Por supuesto, ahora podía creer hasta cierto punto que la persona que envió la droga era un jugador, pero no tenía información sobre qué tipo de jugador era. De todos modos, definitivamente no es veneno. Aunque no es un registro oficial, hay una historia de que un espíritu maligno capturado hizo una declaración sobre esta reunión. Significa que no es letal para todos. Ya veo.
Ah, y otra cosa peculiar es que en este mundo, todos aparecen en la forma de sus almas, así que nadie es capaz de saber quiénes son. Esta era una buena noticia, y aclaraba algunas de mis dudas. ¿Por eso era tan importante el trabajo en red? Si no hubiera sido por mi conexión con un mago, no habría oído esa información en ningún otro sitio. Sin embargo, hice una última pregunta. ¿Quiere decir que no hay forma de reconocer quién toma esta píldora? Jamás. Si se pudiera, todos los espíritus malignos habrían sido arrestados. Pude ver por qué el remitente estaba seguro de que el anonimato estaba totalmente garantizado en la comunidad. Preguntó, entonces, en ese sentido, ¿puedo estudiar esta píldora? No me importa mientras esto cuente como investigación de hoy. Qué barato, cuando he respondido a todas tus preguntas. No importa. No creo que salga nada más de mi investigación, de todos modos. Me lo devolvió. Ahora, si hemos terminado de charlar, ven a sentarte aquí. Siguiendo sus indicaciones, me senté en una silla. No me molesté en preguntar si esta silla era una herramienta de ejecución utilizada para abrir cráneos humanos. Entonces, comencemos. Por favor, termínalo rápido. Ahora sabía que esta silla era una herramienta mágica hecha para recolectar sangre. ZZZ. Asterisco más tarde asterisco. Alrededor de las 4 de la tarde, un día de investigación había terminado, lo que significaba que no tendría que perder mi tiempo viniendo hasta aquí hasta la próxima semana. Oh, ese es el tipo famoso de estos días, ¿verdad? He oído que fue Lord Carnation quien le puso el apodo de pequeño balcánico. ¿Ese tacaño habló también de un bárbaro? ¡Qué extraño! Al salir del laboratorio privado de Raven, vi a los magos reunidos en el vestíbulo enviando miradas hacia mí. ¿Era este el poder de la fama? La última vez, me miraron como si fuera material para experimentos rodando por ahí. Me estaba dando cuenta una vez más de lo conocido que era mi nombre. ¿Dicen que tiene la esencia de un héroe orco? Aru dijo que incluso tiene la esencia de un vampiro guardián. Eso es, definitivamente precioso. Esa mirada parecía estar mirando un ingrediente de experimento muy, muy valioso. Después de todo, la reputación de un explorador estaba fuera del interés de estos bastardos. ¿Puedes venir un momento?, me llamó uno. Estoy ocupado. Solo un segundo. Tengo hambre, así que no. Caminando entre miradas varias veces más incómodas que de costumbre, escapé de la torre mágica. No tengo tiempo de ir a la biblioteca, así que debería volver a la posada y descansar. Organizando mis pensamientos por el camino, tardé cerca de 1 hora en volver a la posada, donde me desplomé sobre la cama. Entonces saqué la píldora y la observé detenidamente. Mis pensamientos se hicieron más profundos, como si mi mente se retrajera. Una comunidad donde el anonimato está garantizado. La razón principal por la que no quería estar en contacto con otros jugadores era el riesgo. Si una sola persona lo supiera, dejaría de ser un secreto. Pero escuchando a Raven, parecía un espacio web virtual. En el pasado, pensé que no sería útil tener contacto con jugadores, pero ahora, he cambiado de opinión. Ciertamente, la gente de allí sabría mucho más que yo. No pensaba en información oculta en el juego. No había nada que otra persona supiera que yo no supiera también. Sin embargo, esto era otro mundo, no un juego hecho de decimales. Mientras el riesgo de exposición de la identidad se hubiera reducido, las ventajas eran mayores que antes. Tendré que comprobarlo por mí mismo para estar seguro, pero aprender información un paso por delante no está mal. Por ejemplo, ¿qué tácticas utilizaban los cazadores de espíritus malignos? Si el gremio de exploradores había ideado una nueva ley y la aplicaba o no. Unirse a la comunidad facilitaría estar al día de esas noticias. En otras palabras, sería una fuente secreta de información. No me lo espero, pero puede que incluso sepan la forma de volver. Después de mirar la píldora durante mucho tiempo, tomé una decisión. Sigue siendo mejor tomarla. Llegué a mi conclusión tras sopesar cuidadosamente el riesgo que tenía que correr y el beneficio que podía obtener. Sin embargo, no pensaba tomarla en ese momento. No solo llevaba tiempo asegurarme de que no había otros riesgos, sino que, aunque el anonimato esté garantizado, alguien me envió la invitación. Piénsalo. Si se enviaran 3 invitaciones, ¿qué pasaría si los 3 se unieran a la comunidad? El remitente de la invitación podría deducir la identidad de los 3.
Si la acepto, será más seguro después de al menos 3 meses o medio año. Por supuesto, todas estas suposiciones carecían de sentido si la comunidad no funcionaba como yo la imaginaba. Ahora mismo no estoy desesperado por obtener información. Esperaría lenta y pacientemente, como siempre. Más vale prevenir que curar. Asterisco en otro lado asterisco. En el interior de un laboratorio de los pisos superiores de la torre, en el momento en que el minutero del reloj pasó de medianoche, un hombre tumbado en una silla abrió los ojos. Inmediatamente se levantó y se comunicó con alguien a través de una bola de cristal. Reina de las almas, ¿cómo es la nueva de este tiempo? Intentó ocultarlo, pero la excitación se revelaba claramente en su voz. Pronto, una luz de profunda decepción apareció en el rostro del hombre. Nada. Entonces supongo que realmente no es un jugador. Es muy probable. Entonces, ¿qué vas a hacer con las cartas no enviadas de esta oleada? El hombre pensó por un momento. Originalmente, un total de 7 cartas deberían haber sido enviadas antes de esta reunión. Sin embargo, esta vez solo envió una porque había una cosa que quería confirmar. No debo demorarme más por mi cuenta. ¿Enviarás las cartas que no se han podido enviar esta vez antes de la próxima reunión? Sí, lo transmitiré. Con esto terminó la breve conversación. El laboratorio se llenó entonces de silencio. Me había hecho ilusiones porque eligió un escudo en la ceremonia de mayoría de edad. El hombre suspiró y murmuró. Esta vez tampoco fue él. En ese momento, incluso había empezado a pensar que los rumores que circulaban entre los jugadores podían ser ciertos. Lo había estado negando constantemente todo este tiempo como aficionado, pero en realidad no tiene ningún sentido haber organizado tal cantidad de datos por sí mismo. ¿Realmente existía? Como muchos habían adivinado, ¿era simplemente una persona de la compañía de juegos? Habían pasado 20 años desde que despertó en este mundo desconocido. La fe del hombre se iba quebrando poco a poco. Fin del capítulo 76. Capítulo 77, petición 1. Habían pasado ya 15 días desde que regresé con vida del laberinto. En otras palabras, faltaban unas 2 semanas para que se abriera el portal en la plaza dimensional. No puedo decir que haya descansado bien. Mientras completaba tareas cada día como si fueran deberes, el tiempo había pasado sin darme cuenta. Sin embargo, yo no era el único que estaba ocupado. Ja ja ja. ¿No es este el famoso pequeño balcánico, Bjorn hijo de Yandel? Si tienes tiempo hoy, vamos a tomar una copa. Estoy cansado. Excepto Ikurod, que se pasó todo el tiempo sin hacer nada, todos los miembros del equipo Medio Ingenio tuvieron 2 semanas muy ajetreadas. En primer lugar, Brown, que había absorbido la esencia de un mímico durante esta expedición, se dedicó a entrenar todos los días para acostumbrarse a su nueva habilidad. Creo que ahora entiendo cómo usar la habilidad del sexto sentido. Walkie estaba igual. Oh, yo. No te preocupes por mí. Es solo que no he dormido en 2 días. Una vez resuelto su problema económico, aprendió nuevos hechizos de la torre mágica mientras reducía su tiempo de sueño. En un momento dado, al enano le preocupó que pudiera estar exagerando, pero respondió, nadie sabe lo que ocurrirá en la próxima expedición, ¿verdad? Tengo que prepararme mientras pueda. Estaba orgulloso. ¿Cuándo demonios se habían vuelto tan maduro? Empezaba a pensar que era buena idea seguir en este equipo. Aunque tenía la esencia de un héroe orco, si el promedio de subida de nivel se lograba así, estos miembros no serían un estorbo. En la próxima expedición, no tendremos problemas ni siquiera en el 4.º piso. Sin embargo, el crecimiento no se limitaba a ellos. En las últimas 2 semanas, Misa y yo también habíamos experimentado muchos cambios. Para empezar, yo. Ja ja ja. Enhorabuena, me dijo Ikurod. Has recibido un apodo en 3 meses e incluso te han ascendido a explorador de nivel 6. Empiezo a preocuparme porque pronto me quedaré atrás. Si estás preocupado, ¿qué tal si te esfuerzas? En realidad, estoy buscando algunos objetos raros que podría usar. Hace unos días, me ascendieron a explorador de nivel 6. Contrariamente a lo que esperaba, no era posible pasar directamente al nivel 5. A partir del nivel 5, tenías que hacer una prueba, y para poder hacer la prueba, tenías que cumplir una especie de expediente público rellenando solicitudes enviadas al gremio. Hombre, el juego no tenía nada de esto. De hecho, era inútil quejarse a estas alturas.
El trasfondo del juego al que yo jugaba se remontaba a unos 150 años atrás. A lo largo de más de un siglo, el sistema social debía de haber sufrido innumerables actualizaciones, al igual que la biblioteca que solo estaba en construcción en el juego. ¿Es esa el arma nueva que has comprado? Parece fiable con solo mirarla. También hubo una ligera mejora en el área de equipamiento. Primero, compré una masa nueva para reemplazar la que había perdido. Me costó 400.000 piedras, más del doble que la anterior, porque requería mucho más hierro. Tu nivel de objeto combinado aumenta más 185. Tenía un tamaño y un peso abrumadores, pero como mi fuerza había aumentado considerablemente esta vez, no había ningún problema en su uso práctico. Por cierto, recuerdo que la señorita Karlstein también dijo que iba a cambiar de arma. ¿Cómo le fue?, preguntó Dwalkie. Ah, ¿eso? No quiero ni hablar de eso, así que pregúntale a él. Misa me señaló. Pensé que ahora iba a dejar de lloriquear. Ella compró un par de espadas. El arma de Misa cambió hace unos días a las espadas gemelas de Unlich, que eran aproximadamente el 70% del tamaño de una espada estándar. Pagué 550.000 piedras por ellas en el herrero del que me habló Ikurod. ¿Espadas dobles? Mientras Ikurod y Brown murmuraban al mismo tiempo, Misa aprovechó para lloriquear. ¿Verdad? A vosotros también os suena raro, ¿verdad? ¿Raro? Parece que hay un malentendido. Me sorprendió porque yo pensaba lo mismo, asintió Brown. Ser ambidiestro, usar las dos manos es bueno, pero me preguntaba si tenías alguna razón para seguir con una daga. ¿Qué quieres decir? No sé si te enfrentas a una persona, pero principalmente luchamos contra monstruos, ¿verdad? A partir de ahora, también te encontrarás con muchos monstruos grandes. En resumen, era un poco decepcionante que ella había usado una daga corta en el pasado, por lo que resultó bien. Tal vez esta fue diferente de la reacción que ella esperaba, porque Misa miró al enano con desconcierto. ¿Una espada doble, eh? Definitivamente no es una mala elección. Al fin y al cabo, de todas formas, nosotros llevaremos la primera línea. Ja ja ja. Ikurod, en la posición de tanque, solo estaba satisfecho con el hecho de que el repartidor de daño cuerpo a cuerpo hubiera pasado a ataque total. Entonces, Dwalkie tomó la palabra. Soy un extraño en ese campo, pero creo que lidiar con un arma nueva, y además, será difícil de ajustar. Cierto. Eso es lo que intentaba decir. Puede que me acabe golpeando un goblin en el próximo viaje. Misa cobró fuerzas gracias a la simpatía de Dwalkie y me miró. Todo lo que pude decir fue esto: entonces practica más para que no te golpee un goblin. Una vez más, el camino fácil era el lento. Puede que ahora sea difícil adquirir destreza en un arma nueva, pero en el juego, un maestro de la espada doble congelada era el más fuerte en cuerpo a cuerpo en la segunda parte, porque había un objeto numerado sobrecargado para ellos. Está bien, deja de regañar. No estoy regañando, sino dándote consejos para tu futuro. Entonces, eso es regañar. Cuando Misa y yo empezamos a discutir, Dwalkie intervino como un zopenco. Pero si no te gusta tanto, ¿no puedes quedarte con tu arma? Quiero decir, no es como si Bjorn fuera tu padre. ¿Realmente tienes que hacer lo que él dice? Para ser honesto, me parece que está cruzando la línea, lo que me hace sentir incómodo. ¿Cruzando la línea? Bueno, podría parecerle eso a un tercero, pero había algo que él no sabía. No lo odio tanto. Aunque es difícil ahora, hay ciertamente algunas ventajas sobre usar una daga. ¿Es eso cierto?, tartamudeó Dwalkie. Sí, así que no culpes a Bjorn. La decisión es mía. Nunca forcé nada a Misa. Solo la persuadí firmemente con motivos razonables. Ikurod interrumpió: entonces, para la próxima expedición, podemos apuntar a la mitad del cuarto piso. Ja ja ja. Si es posible, al pasar al segundo piso, me gustaría pasar por un lugar en el que aún no haya estado, pidió Brown. ¿Es por los valores de mérito? Si es así, tendré que revisar la ruta de nuevo. Una vez que preparamos nuestros planes de exploración mientras cenábamos, la reunión de esta semana terminó rápidamente. En realidad, se llamaba reunión, pero era más bien un encuentro una vez a la semana para discutir nuestras actualizaciones. Bjorn, ¿os vais juntos otra vez?, preguntó Ikurod, mirando a Misa. Vamos en la misma dirección.
quiero decir, estos días os habéis hecho muy amigos. Pues a mí me parece que tú y Dwalki estáis más unidos. Ignorando la intromisión del enano, Misa y yo salimos de la taberna. Oh, cierto. Bjorn. El equipo que pedimos la última vez está listo para ser recogido. Hoy es tarde, así que puedo ir a recogerlo mañana. ¿Pero qué pediste que tardó tanto? Ah, ¿no te lo había dicho? Son calzoncillos. Calzoncillos. Por supuesto, no unos simples calzoncillos. Entre los exploradores masculinos, era una parte del equipo llamado un protector de huevo en el argot. Dicho sin rodeos, era un protector de escroto. Lo compré a un precio un poco más alto porque tenía que estar imbuido con magia. ¿Por qué necesitas encantar algo así con magia? ¿Algo así? No me refiero a eso. Bueno, seguro que es difícil encontrar uno que encaje, así que puedo entenderlo. ¿Y ahora qué? No puedo quedarme desnudo cada vez que mi cuerpo aumenta de tamaño. El papel de un jugador era equiparse según la esencia consumida. Como preparación para la gigantización, me hice ropa con la forma deseada y luego la encanté con reparación automática, cambio de forma e inmunidad al ácido. Como era poco probable que las bragas, no, los calzoncillos que quería se vendieran en el mercado, gasté unas 900.000 piedras. Ah, por eso lo encantaste. Pensé que era otra cosa. Misa soltó un gran suspiro como si el malentendido se hubiera aclarado. Pero parecía tener una nueva pregunta y preguntó con voz extraña, ¿entonces, solo vas a llevar eso en el laberinto? Así es, respondí con orgullo. No tenía una palabra para explicarlos, así que los llamé calzoncillos, pero en realidad eran más parecidos a unos pantalones cortos que llegaban hasta los muslos, de los que suelen llevar los ciclistas. Además, no eran de un material ajustado, sino de cuero, así que no había nada de qué avergonzarse. Bueno, aún no me los había probado, pero desde luego no lo había. ¿No era yo un bárbaro? La eficiencia era más importante que la emoción. En fin, mientras los dos charlábamos y caminábamos, llegamos al dormitorio. Entonces, vete a dormir. Lo haré. Pero, ¿quieres que te acompañe a recoger el equipo mañana? No seas perezoso, sigue blandiendo tu espada mientras estoy fuera. No estoy siendo perezoso. Claro que no. De todas formas, mañana tengo que ir solo a un sitio. ¿Solo? ¿A dónde vas? Respondí brevemente, me voy a Tierra Santa. Tenía dinero, y ahora tenía la esencia de un héroe orco, que era el núcleo de mi método de cultivo. Era hora de mejorar gradualmente el nivel de la huella del alma. Asterisco al día siguiente asterisco. Me levanté temprano por la mañana y organicé el libro de contabilidad una vez más. La masa, los calzoncillos y la espada doble juntos son 1,85 millones de piedras. La sangre de bestia que compré para subir el nivel de la bestia alma de Misa fue de 2 millones de piedras. El coste de encantar inmunidad al ácido en la coraza de litio y el escudo fue de 510.000 piedras. Si resto 90.000 piedras para los gastos de un mes. Ya solo quedaban 3,7 millones de piedras. Por supuesto, todos eran gastos necesarios, así que no parecía un despilfarro. Sin sangre de bestia, Misa habría tardado mucho tiempo en poder poner un atributo hielo en su arma. El encantamiento del equipo también debería haberse hecho antes. Cuando compré el equipo por primera vez, tenía el anillo del espíritu de escarcha, y no tenía dinero a mano, así que lo había omitido. Como resultado, salieron 500.000 piedras como coste de reparación. Mierda, debería haber ahorrado dinero en otra cosa. Después de lavarme toscamente y caminar un rato, llegué a Tierra Santa, donde el jefe de la tribu me recibió con una pequeña sonrisa en los labios. Bjorn, hijo de Yandel. Ya no puedo llamarte joven guerrero. He oído que tienes el apodo de pequeño balcánico. Así es. Asentí con orgullo mientras interpretaba el papel de un bárbaro haciendo un glorioso regreso. Pero este era un frío mundo bárbaro. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tras intercambiar una o dos palabras, el jefe fue directo al grano. Como un bárbaro, la introducción fue muy corta. Para ser honesto, pensé que seguirían palabras de admiración, elogio o aliento. Bueno, esto me permite ahorrar tiempo, lo cual es agradable. Quizá la raza más racional de esta ciudad fuera un bárbaro.
Mientras reflexionaba seriamente sobre esto, inmediatamente saqué a relucir mi objetivo. He venido a recibir una impresión de alma. Ya veo. Llamaré a un chamán. Habla con él. Todo lo que siguió también se arregló rápidamente. El jefe se marchó por asuntos importantes y el aprendiz del chamán vino y me condujo a la tienda. Al entrar, me saludó un chamán con una piel impresionantemente arrugada. Jaja. ¿Eres tú otra vez? ¿Cómo sabías que era yo? Pregunté. Bueno, es raro que un guerrero dé las gracias a un chamán. No, me refería a cómo me reconociste llevando una venda en los ojos. No volví a preguntar. Siendo un chamán, debe tener un lado místico. ¿Estás aquí para conseguir la segunda huella del camino de la inmortalidad? Así es. Cuesta 1.000.000 de piedras. Me estremecí. ¿1.000.000 de piedras? ¿No estás preparado? No es eso. Solo me sorprendió que el precio fuera el mismo que en el juego. La primera etapa era 150.000 piedras más cara. Clink. Pero eso no tenía importancia. Saqué el dinero y lo dejé caer en la jarra que tenía delante tal y como me había indicado el chamán. Entonces soltó una risita. Me alegro de que hayas pagado la cantidad correcta. La última vez recibí 50.000 piedras menos, lo que fue un dolor de cabeza. ¿50.000 piedras menos? ¿Qué quieres decir? Joven guerrero, no tienes nada de qué preocuparte. Todo es culpa de un estúpido cacique. ¿Todavía me molestaba? Tenía un presentimiento, así que una vez tumbado boca abajo sobre la manta como se me había ordenado, volví a preguntar. Chamán, ¿cuál es el coste original de la primera etapa del grabado? Son 550.000 piedras. Ya veo. Con esa única respuesta, todas mis dudas quedaron resueltas. En aquel momento, el jefe dijo que el coste era de 700.000 piedras. Por supuesto, no pensé que lo dijera para timarme. Fue solo que no me di cuenta en ese momento. El coste de la impronta de inmortalidad es, bueno, debe rondar las 700.000 piedras. El jefe también era un bárbaro, muy débil en letras y números. Y aún así me dijo que me hacía un descuento de 200.000 piedras o algo así. Bueno, como resultado, ahora podía ahorrar 50.000 piedras, así que no habría ninguna pérdida por mi parte. Aún así, me sentí como un idiota por ser tan inocentemente feliz. Entonces, comencemos. Tan pronto como la aguja atravesó mi piel, todas las preocupaciones, inquietudes y pensamientos que llenaban mi cabeza desaparecieron. Era el primer dolor vivo que sentía en mucho tiempo. Joven guerrero, no te contengas. Aunque grites. ¡Ah! Joder, creía que estaría bien con la resistencia al dolor. No pensé que no funcionaría con esto. Tendré que proceder con la tercera etapa mañana. Aparentemente, era necesario reexaminar el plan. Has activado la fase 2 impronta de inmortalidad. Tu resistencia y resistencia de maná aumentan significativamente. Tu físico aumenta más 2,0. Tu estatus de espíritu aumenta más 20. ¿Serían los 15 minutos más largos de mi vida? Fui un tonto cuando dije eso. Ok, se acabó. La primera etapa tomó 12 horas en completarse, pero la segunda etapa solo tomó 10 minutos. Sin embargo, el dolor estaba más allá de la imaginación, hasta el punto de que me preguntaba si el dolor que tuve que soportar durante 12 horas había sido comprimido para este. Jaja, nunca he visto terminar un estando despierto. Al verme medio visco, el chamán soltó una risita de psicópata. Entonces me extendió algo. Toma. Escoge uno. Todavía hay tiempo, así que déjame echar un vistazo a tu destino. ¿Qué era esto? ¿Adivinación? Como era un mundo de fantasía, la precisión debía ser alta. No es nada grandioso, así que adelante, elige uno. Aún puedo determinar si pasarán cosas buenas en tu futuro o no. En ese caso, como no sentía ninguna malicia, saqué uno de las docenas de palos del barril sin pensarlo mucho. Entonces el chamán se quedó en silencio un momento. Eso me puso ansioso. Joven guerrero, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? No creí que necesitara leer mi carta astral. Mientras contemplaba cómo responder, el chamán volvió a soltar una risita. Jajaja, era una broma. ¿Cómo puede un guerrero saber algo como la fecha de nacimiento?
Entonces, ¿cómo es mi destino? Es especial. He visto los destinos de muchos guerreros, pero esta es la primera vez que he visto tan mala suerte. Eso fue exactamente lo que dijo el chamán que mi madre fue a ver hace mucho tiempo, también. Supongo que mi destino estaba podrido desde el principio. Probablemente has pasado por innumerables penurias que otros solo pasan una vez en su vida y seguirás experimentándolas. Ya veo. Maldición, esta era la razón por la que no deberías ir a un adivino. En el fondo lo sabía, pero escuchar a un chamán de un universo de fantasía decirlo directamente, me deprimía. No te desanimes demasiado, joven guerrero. La mala suerte no es necesariamente algo malo para ti. ¿No es algo malo? Tu destino no es solo mala suerte, sino una buena fortuna insuperable. Y si no te engulle el mal, la mala suerte acabará convirtiéndose en buena suerte. ¿Qué quieres decir? Dilo sencillamente. Esta vez no fingía ser un bárbaro, hablaba en serio. ¿Era costumbre en esta industria hablar sin comprensión, ya fuera en la tierra o aquí? Ja, ja, ja. Significa que estás destinado a experimentar innumerables acontecimientos únicos en la vida, tanto buenos como malos. Sentí como si mi cabeza vibrara. Es un destino con el que nacen muchos que son considerados héroes. No sabía lo que era ser un héroe, pero una cosa estaba clara. Había habido innumerables mierdas en mi vida, pero al final seguía vivo y respirando. Pensaba que era porque tenía muy mala suerte. Pero mirando hacia atrás ahora, no fueron solo cosas de mierda las que sucedieron. Jaja, parece que sabes de lo que estoy hablando. Incluso en el caso de la Ciudadela Sangrienta, casi muero cuando apareció el duque vampiro Cambormere, pero como resultado, pude adquirir la esencia del bastardo. ¿Y el señor del piso recientemente? Todo tipo de locuras cayeron, pero en el proceso fui capaz de obtener la esencia del héroe orco. Si es el destino de un héroe, no moriré pase lo que pase. Por supuesto que no. El chamán sonrió como si estuviera tratando a un joven guerrero inocente. Luego, con severidad, cambió el humor y murmuró, a algunos se los come el destino, otros se conforman con él y otros lo superan. Más fácil de entender. Depende de ti, no del destino. Así que vas a decir cosas que no entiendo hasta el final, ya veo. Destino o lo que sea, esto no cambió nada. Ni siquiera debería pensar en confiar en algo más, solo permanecer alerta y hacer lo que tenía que hacer para poder soportar lo que viniera. Asterisco información del personaje asterisco. Bjorn Yandao. Nivel 3. Físico, 330, nuevo más 20, espíritu, 124, nuevo más 20, habilidad especial, 115. Nivel de objeto, 828, nuevo más 145. Poder de combate general, 772, nuevo más 76, 25. Esencias adquiridas. Golem cadáver, rango 7. Vampiro, guardián, rango 5. Héroe orco, rango 5. Fin del capítulo 77. Capítulo 78, petición, 2. ¿Tú también sabes lo que va a pasar en un futuro próximo? Le pregunté al chamán. No, no puedo ver nada de eso. Sin embargo, desconfía de aquellos que guardan resentimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Tu destino atrae a ese tipo de personas. Más fácil. Si puedes librarte de su dolor, será una bendición, y si no puedes resolverlo, se convertirá en algo malo. ¿No sabía lo que significaba, más fácil? Tengo hambre, así que ya puedes irte. Lo haré. Tras la orden del chamán de marcharme, salí de la tienda. Entonces, con un cuerpo que se había quedado sin energía, caminé hacia la ciudad. Mientras caminaba, la energía volvió lentamente a mí. ¿Es por la huella del alma? En la primera etapa de la impronta de inmortalidad, el poder de regeneración natural aumentaba, y en la segunda etapa, la resistencia y la resistencia al maná aumentaban. La resistencia al maná era, literalmente, la resistencia a los tratos mágicos, y la resistencia afectaba a la resistencia máxima y a la velocidad de regeneración. En otras palabras, a diferencia de las estadísticas físicas como la fuerza y la agilidad, no eran valores que destacaran. No estaba mal. Sin embargo, si no se contaba con estos potenciadores, el personaje no podría funcionar correctamente más adelante. No solo eso, sino que, para desbloquear el grabado de los 6 pasos, que era la clave de mi método de cultivo, necesitaba construirlo lentamente a partir de ahora.
A partir de la tercera fase del grabado, es bastante útil por sí solo. Originalmente, planeaba pasar directamente a la fase 3, pero eso quedaba para mañana. Así que, como hoy tenía algo de tiempo. Bjorn. Mientras volvía a revisar mis planes para el día, oí una voz familiar procedente de algún lugar, un grito que parecía un susurro. Por un momento me pregunté si lo había oído mal, pero... Bjorn. En cuanto comprobé la dirección de la que provenía el sonido, un rostro surgió de un arbusto en movimiento. Ainar. Silencio. Si me atrapan, tendré un gran problema. Ante la urgente petición de Ainar, me puse en cuclillas frente a los arbustos y bajé la voz. ¿Por qué estás aquí? Me enteré por el anciano de que habías venido a Tierra Santa, así que vine a visitarte. Tienes que cruzar este camino para llegar a la ciudad, ¿no? Ya veo. Pero sabías cuándo iba a pasar. Aunque me alegro de que hayas venido pronto. Se me estaban entumeciendo las piernas. Supongo que planeaba esperar aquí hasta que yo lo hiciera. Muy a lo Ainar. De todos modos, no sabemos quién va a pasar, así que pasa. No solo era una cara bienvenida, sino que sentía curiosidad por su situación actual, así que crucé hacia el espeso arbusto y me acuclillé dentro. Solo entonces vi bien el cuerpo de Ainar. Le pregunté con auténtica preocupación, ¿por qué estás tan delgado? Debido a la esencia del caballero de hueso, su estatura había disminuido a alrededor de 1,70 metros. Entonces no parecía tan pequeña por su musculatura, pero ahora... Ainar sonrió amargamente. Jajaja, no me mires demasiado, si no me avergonzaré. Sé que parezco poco atractivo. En solo un mes, el cuerpo del rudo guerrero se había transformado en uno esbelto y musculoso. ¿No te alimenta el anciano? No es así, pero como he estado comprimiendo mis músculos todos los días, acabé así. ¿Comprimir? Es una larga historia. Yo tampoco sé mucho del tema, así que no me pidas detalles. Ya veo. Fuera lo que fuese, ¿qué clase de entrenamiento convirtió a un chico sano en esto? No pude evitar sentirme mal y mantuve la boca cerrada. Ainar entonces sonrió y cambió de tema. He oído hablar de ti al mayor. Te ganaste el apodo de pequeño Vulcan, ¿verdad? Eres increíble, Bjorn. No es nada. ¿Qué pasó allí? Siento curiosidad por tu historia. Ainar me miró con ojos brillantes. Debía de sentir curiosidad por el mundo exterior de tanto entrenar cada día. Me sentí mal por ella, así que me senté y empecé a contarle la historia en serio. Ah, ¿estás en el mismo equipo que Ikurod? ¡Qué alivio! Me ponía nerviosa dejarte, pero puedo confiar en él. Le conté lo de formar equipo con Ikurod y muchos de los sucesos que ocurrieron en el laberinto. Pero justo cuando la historia estaba a punto de terminar, un rugido estalló desde lejos. Ainar, segunda hija de Fenelin. ¿Te has escapado otra vez? Esto es malo. Creo que el anciano se ha dado cuenta de que no estoy. Ainar se levantó apresuradamente ante el estruendo que sonó en nuestros oídos. Pregunté preocupado, ¿vas a estar bien? No pasa nada. Es solo que mi entrenamiento de hoy se duplicará. No te preocupes demasiado, tendré que olvidarme de dormir. No, eso solo me preocupó más. Estaba a punto de morir de aburrimiento, pero fue agradable escuchar una historia emocionante de ti. Así que, por favor, vuelve la próxima vez. De acuerdo. Entonces me iré ahora. Pronto, Ainar se dio la vuelta y empezó a correr en dirección al sonido. Cuando yo estaba a punto de irme también, de repente, Ainar se dio la vuelta y me llamó. Ah, sí. Bjorn. Dijo algo inesperado. No lo dije antes, pero me alegro de ver que tu cara tiene buen aspecto. Mi cara. En el pasado, estaba, supongo, llena de malicia. Bueno, eso tampoco estaba mal, pero... ahora parece más relajada. Quizás porque tus nuevos compañeros son gente de confianza. ¿En serio? No estoy seguro de eso. Ainar. Ven aquí. Uf, hasta luego. Seguiré entrenando duro y volveré un guerrero más fiable. Pronto, la figura de Ainar desapareció de mi vista. Seguí mirando en esa dirección durante un momento, ensimismado. ¿Se acabó la malicia, eh? Podría ser un cambio positivo o negativo. Aún no podía estar seguro. Asterisco en otro lado asterisco.
Como la impresión del alma había terminado pronto, me quedaba bastante tiempo, así que visité la Torre Mágica para cumplir con la cuota de investigación de esta semana. Raven preguntó, ¿oh? ¿S.R. Yandel? ¿Por qué no iba a venir mañana? Estoy aquí hoy porque tengo cosas que hacer mañana. Si tenía un compromiso previo, no debería haberlo trasladado a otra fecha. Era un argumento razonable. Sin embargo, yo era un gran bárbaro, no sujeto a los modales y costumbres públicas. ¿Qué es un compromiso previo? Solo en momentos como este. De acuerdo. Espera aquí. Terminaré lo que estoy haciendo y podremos empezar. Claro. Después de esperar un rato, los preparativos de la prueba de hoy estaban completos. Me dijo que el experimento de hoy era para comprobar cómo la resistencia al maná del vampiro afectaba a la magia psicológica y para medir el umbral exacto de reducción de la resistencia solar. Basta de explicaciones. Solo hazlo. Bien, entonces, comenzaré. ZZZ. El experimento terminó antes de lo que pensaba, ya que estaba absorto en las brutales herramientas de experimentación. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo de allí, Raven me llamó apresuradamente. Espere, señor Yandel. Me pregunté si estaría relacionado con la investigación, pero ella preguntó, entonces, ¿cuándo me lo vas a contar? ¿Qué quieres decir? La reliquia sagrada que usaste para matar al vampiro. ¿Cómo lo sabías? ¿Que las lágrimas de una diosa estaban allí? ¿Otra vez? Teníamos esta conversación cada vez que venía a este lugar. Otra vez, ya te dije que ni siquiera sé lo que es eso. Otra vez es así, ¿eh? Raven se cruzó de brazos y me fulminó con la mirada. ¿Lo sabía? Con esa pequeña estatura, solo parecía engreída en esa pose. Le pregunté sin rodeos, Aro a Raven, ¿qué son las lágrimas de una diosa que tanto te obsesionan? Al principio, me pregunté si sospechaba que yo era un espíritu maligno. Sin embargo, a juzgar por su comportamiento desde entonces, parecía que no era así. Fíjate cuando le pregunté por la píldora y la carta. Si hubiera sospechado de mí, lo habría revelado de una forma u otra en la conversación. No es por esa reliquia, respondió finalmente. Si no sospecha de mí, entonces ¿por qué? La respuesta era algo en lo que nunca había pensado. Es por el libro que contiene información sobre la reliquia. Libro. El libro completo de las grietas. No vas a negar que lo conoces, ¿verdad? No, la verdad es que no lo sé, aunque me mires así. Entiendo que quieras mantener en secreto la existencia del libro, porque yo también lo quería. El conocimiento se vuelve más valioso cuanta menos gente lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Si tienes el libro o conoces su contenido, quiero comprarlo. Hay muchas partes que no puedo leer porque el mío no estaba bien guardado. Mirando aquellos ojos celosos, no parecía que me estuviera sondeando con palabras inventadas. ¿De verdad era por un libro? Si ese era tu objetivo, podías habérmelo preguntado sin andarte por las ramas. Pero es el que parece desesperado el que pierde la negociación. Eso era cierto. Mientras yo asentía inconscientemente, ella confesó con franqueza sus intenciones. Si admitías que habías encontrado la reliquia, entonces pensaba actuar como si nada para negociar contigo. Aunque no ayudó que parecieras conocer su valor. Así que elegiste la táctica directa. Sí. Entonces, ¿no puedes decirme la verdad ahora? Lo medité un momento. En ese momento, estaba completamente convencido de que el objeto que usé era una reliquia sagrada, así que no parecía buena idea volver a mentir. Probablemente era mejor admitirlo. Conseguí las lágrimas de una diosa o lo que sea rompiendo la estatua frente a la fuente. Claro. Lo sabía. Pero eso es todo. ¿Perdón? Al verla desconcertada, añadí rápidamente, cuando estabais buscando por ahí, la rompí porque estaba aburrida y eso fue lo que salió. Entonces, ¿no sabes lo del libro? Murmurando con una expresión inexpresiva en su rostro, rápidamente encontró la razón y disparó. Espera. Aquí hay una contradicción. Si eso es cierto, ¿cómo se te ocurrió usar algo que no conocías en esa situación? Una pregunta bastante aguda. Sin embargo, como ya era de esperar, no hubo bloqueo en mi respuesta. Había un símbolo de una diosa en la caja, así que supuse que era ese tipo de objeto. Y la verdad es que funcionaba bien. ¿En serio? Por el honor de un guerrero, todo lo que acabo de decir es cierto.
La expresión de Raven se tornó sombría en cuanto hice el voto de un hombre moderno, que no era más que una llave tramposa en este momento. Entonces, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Cuando descubrió que había estado boxeando en la sombra por su cuenta, se sintió avergonzada. Aunque sentía pena por ella, al mismo tiempo también pensaba esto, una comunidad de jugadores, los cazafantasmas. Pensaba que la mayor fuerza de esa comunidad era el intercambio de información, pero tal vez no lo sea, para otra persona. Soy un jugador para algunos y un espíritu maligno para otros. Tengo hambre, así que me voy. Como un bárbaro, abrí la puerta de golpe y me fui. Misa, que me seguía como su salvadora, y Kurod, que me trataba como a un amigo, incluso Ainar, que siempre me decía que algún día me convertiría en un gran guerrero y me admiraba, todos eran iguales. Bjorn, hijo de Yandel. No podía ser fiel a nadie con este cuerpo. Bueno, no pensé que el cuerpo de Anzule sería diferente. Asterisco más tarde asterisco. Después de salir de la torre mágica, fui directamente al distrito comercial y recogí las bragas mágicas terminadas. Eran las 5 de la tarde. Era un poco pronto para terminar el día aquí, así que me dirigí a la biblioteca con mi cuerpo cansado. Sería más productivo que ir a descansar. Parsitiev. Tras ser encantado por la bibliotecaria, me dirigí directamente a las estanterías. Aunque intentara saludarla, no iba a aceptarlo, y hoy no tenía energía para hacerlo. He oído que ahora eres famosa. Sin embargo, la bibliotecaria, que normalmente estaba demasiado molesta para siquiera hablar conmigo, se acercó a mí por alguna razón. Es una larga historia. Di una respuesta aproximada y me fui. Solía pensar que, siendo un mago, sería beneficioso que nos lleváramos bien. En realidad, es gracioso siquiera pensar en ese tipo de cosas ahora. Yo era un explorador de nivel 6 e incluso tenía el apodo de Pequeño Balcánico. No solo mis especificaciones eran suficientes para entrar en un equipo con un mago, sino que mi equipo actual ya tenía uno, aunque no fuera de la Torre Mágica. Viendo que este trabaja como bibliotecario, debe ser el mismo. Al pensar esto, sonreí. Sabía que, fuera cual fuera la razón, no era más que una racionalización, motivo solo de legitimidad. Paso. Al final, la intención era otra. Simplemente no quería. No quería intentar ganarme el favor de los demás calculando cada acción, al menos hoy. Por eso estaba un poco cansado. Paso. Por lo tanto, dejé de caminar hacia la estantería y me enfrenté al problema que había estado descuidando sin evitarlo. Es natural que Ainar dijera que mi malicia había desaparecido. Tenía un problema mental. Las emociones que creía secas asomaban la cabeza ahora que mi cuerpo estaba bien. Eran malas noticias para mí, para quien la supervivencia era lo primero. Entonces, ¿cuál era la solución? No lo sé, hagamos lo que tengamos que hacer. Me di la vuelta y me acerqué al bibliotecario. No mires sin hacer nada. Si tienes algo que decir, dilo rápido, le dije. ¿Cómo sabías que tenía algo que decir? Por tus ojos. Había varias pistas, pero eran demasiado engorrosas de explicar. Mientras la miraba fijamente con tanta emoción en los ojos, la bibliotecaria de ingenio rápido me explicó sucintamente: tengo una amiga que trabaja en la oficina administrativa. Está buscando un explorador al que confiarle un encargo, así que te recomendé a ti. ¿Me has recomendado? En sentido estricto, no es una recomendación. Tu nombre surgió durante la conversación, y cuando mi amiga lo oyó, pidió conocerte. Por supuesto, si estás ocupada o no quieres, puedes decir que no. De acuerdo. Déjeme escucharla. La bibliotecaria, que parecía sorprendida por mi respuesta, asintió levemente. Entonces se lo pasaré a mi amiga. Una petición, ¿eh? Ya era hora de un acontecimiento así. ¿Hay alguna forma de ganar dinero en la ciudad ahora? Era una buena idea escucharlo. Fin del capítulo 78. Capítulo 79, petición, 3. Bjorn, vas a Tierra Santa hoy. Había algo que no pude terminar ayer. Volveré por la tarde, así que no hagas trampas en los entrenamientos. En cuanto amaneció, me dirigí a Tierra Santa para conseguir la tercera fase del grabado. El coste era de 2 millones de piedras, el mismo que en el juego. También coincidía con el hecho de que se otorgaba una característica cada vez que la impresión espiritual llegaba a un múltiplo de 3. Jajaja, nunca había visto a un bárbaro con tanto dinero como tú.
Tienes 3 caminos por delante. Cuando puse el dinero en la jarra, el chamán preguntó, ¿está el alma de la llama, el alma del hierro y el alma de lo salvaje? Guerrero, ¿qué elegirás? Escuché la explicación del chamán por si acaso, pero no parecía que nada hubiera cambiado con el parche de realidad. Y entonces, elegiré el alma de lo salvaje. Elegí sin dudarlo porque estos rasgos eran las características principales del bárbaro del escudo. Has activado impronta de inmortalidad fase 3. La resistencia física y la resistencia al fuego han aumentado considerablemente. El físico ha aumentado más 5-0. Un espíritu salvaje reside ahora en tu cuerpo. Tu nivel de amenaza base ha aumentado considerablemente. Se puede usar explosión salvaje. Nivel de amenaza, en otras palabras, la probabilidad de atraer agro de los monstruos se incrementó solo por respirar. Además, explosión salvaje triplicaba temporalmente el nivel de amenaza y podía obtener una bonificación física proporcional a esa cifra. Al principio, solo lo utilizaba ocasionalmente cuando elevaba al bárbaro de gran espada. Al principio, solía cubrir la falta de capacidad de supervivencia del bárbaro con huellas de inmortalidad. Sin embargo, en aquella época estallido salvaje era un arma de doble filo. Cuanto más fuerte era el personaje, más enemigos aparecían. Por supuesto, era diferente para el bárbaro del escudo. Sin riesgo, gran beneficio. ¿Agro de monstruos? Como tanque, era bastante bienvenido. Al aumentar también el nivel físico, no solo aumentaba más la estabilidad, sino que, al usarlo junto con la gigantización, que aumentaba mucho el nivel de amenaza, podías experimentar un resultado temporal extremo. No sabía que terminaría la tercera fase del grabado para la gigantización en 3 meses. Aunque estaba satisfecho con mi crecimiento, también me sentía agridulce. Todo lo que hice fue luchar para sobrevivir, pero de alguna manera, terminé así. Estoy cansado, así que puedes irte. Eran las 5 de la tarde cuando me fui con la huella del alma. Como Misa había prometido cocinar carne, pasé rápidamente por la biblioteca y volví a la posada después de comprobar la hora de nuestra cita. Tras varios experimentos, descubrí las condiciones desencadenantes del estallido salvaje. Ve ya. Así era como funcionaba. Asterisco estadísticas del personaje asterisco. Bjorn Yandao. Nivel 3. Físico, 330, nuevo más 50. Espíritu, 124. Habilidad especial, 115. Nivel de objeto, 828. Poder de combate general, 822, nuevo más 50. Esencias adquiridas. Golem cadáver, rango 7. Vampiro, guardián, rango 5. Héroe orco, rango 5. Al mediodía del día siguiente, me dirigí al lugar de encuentro yo solo. El nombre de la tienda era La Promesa del Agua Fluyente, así que me preguntaba qué tipo de lugar era, pero no era más que una tienda de postres normal y corriente. Joder. ¿Un bárbaro? ¿Qué demonios? ¿Está el dueño endeudado? En cuanto entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. De alguna manera era incluso peor que la biblioteca. No era como si no se me permitiera estar aquí. ¿Es usted el señor Yandel? Por aquí. Cambiar de asiento no era eficiente, así que fui y me senté. ¿Hizo usted la petición? Sí. Me llamo Sheden Imor, funcionario de grado 7 de la oficina administrativa de Ravigion. Puedes llamarme Sein. Claro. Sein Emor, raza, humana. Cuando la bibliotecaria dijo que la solicitante era una amiga, esperaba que fuera joven, pero parecía tener unos 30 años. Parecía una buena persona, pero conocería su verdadera personalidad después de conversar un poco. No pedí porque no sabía que te gustaría. ¿Qué quieres comer? Quiero carne a la parrilla con cerveza. ¿Perdón? Si no, no importa. No me gustan los dulces. Ah, ya veo. Eso debería ser suficiente protesta silenciosa por ser llamado a un lugar como este. Me apresuré a ir al grano. Entonces, ¿cuál es la petición? ¿No has tenido noticias de Ragna? ¿Ragna? Ah, ¿te refieres al bibliotecario? Sein se estremeció ante mi pregunta, luego asintió como si lo entendiera. Supongo que no sabía su nombre. Cierto, tiene sentido para Ragna. Se llama Ragna Nathaniel Pabrock. No es una mala chica, así que por favor no te enfades.
No tenía nada por lo que enfadarme, ya que nunca le había preguntado su nombre. Repetí el nombre para mis adentros. Ragnar Ledano Paprock, ¿eh? Litanel no, Litaniel. En fin, eso. ¿Por qué era tan difícil pronunciar su nombre? ¿Es una noble? No, no es así. Cuando pregunté lo primero que se me ocurrió, la respuesta que recibí fue bastante extraña. No puedo decírtelo con detalle. Si se entera, seguro que se enfada. Así que había una historia detrás, ¿eh? Dime el contenido de tu petición. Es una simple petición de patrulla. A veces los criminales y los que no pagan impuestos se esconden en las alcantarillas, lo que requiere patrullas regulares. Pero Sein se interrumpió con un tono extraño, como si estuviera esperando algo. Y, por si acaso, intervine, y Sein continuó la explicación con cara de estar esperando precisamente eso. Pero los exploradores que suelen encargarse de las patrullas no volvieron del laberinto esta vez. Como usted sabe, señor Yandel. Sabe. Hubo un gran incidente en el tercer piso. Parece que quedaron atrapados en eso. Es una tragedia. No sabía si era una tragedia o no, pero sí sabía que le pasaba algo. Por eso decidiste confiarme la petición a mí. Sí. Como es una petición oficial de la oficina administrativa, no se puede confiar a cualquiera. Así que, mientras buscaba a la persona adecuada, Ragnar me habló de ti. Ya veo. Entendí el contexto básico. Excepto. ¿Por qué fui yo? Debía haber otros más adecuados. Cuando escuché los detalles, se parecía más a una tarea que a un encargo. La oficina administrativa debía de confiar las solicitudes a exploradores como si trataran con un subcontratista, y la paga tampoco podía ser muy buena. Sin embargo, aún así, los dispuestos a hacerse cargo de esta petición en la ciudad habrían sido muchos. Esta persona no había sido enviada por los cazadores de espíritus malignos, ¿verdad? En mi fuero interno, había supuesto incluso lo peor, pero la respuesta fue absurdamente concisa. ¿No es usted la persona de la que más se habla estos días? ¿Qué? Sinceramente, tenía un poco de curiosidad. También quería conocerte en persona. En pocas palabras, ella tomó la causa de solicitar la oficina administrativa para satisfacer su curiosidad personal. Voy a comprar unas galletas para llevar para más tarde. ¿Puedo presumir ante mis compañeros de trabajo de que me las has comprado? Haz lo que quieras. A juzgar por esa sonrisa brillante, no parecía una actuación. Entonces, ¿qué vas a hacer? La paga es de solo 200.000 piedras, pero tampoco sería una mala oferta para ti. Me avergüenza decir esto, pero... ¿Otra vez? ¿No puedes decírmelo directamente? Era como si estuviera jugando conmigo. Pero... Cuando volvía a premiarla con una pregunta desalmada, Sein continuó alegremente, hay gente que considera que recibir una petición de la oficina administrativa es una recompensa en sí misma. Como nuestros criterios de selección son un poco estrictos, las otras organizaciones los consideran talentos probados, ¿debo decir? Esta vez, la frase terminaba con una pregunta. Tratando de explicarlo a la altura de los ojos de un bárbaro, parecía que se mezclaban muchas vaguedades. Entonces significa que la credibilidad también subirá. Yo era un bárbaro con una mente moderna y un cuerpo salvaje. Sein aplaudió ante mi breve y conciso resumen. Sí. En pocas palabras, sí. Bueno, con tu reputación, seguro que recibes muchas peticiones de aquí y de allá. No exactamente. Sonreí con amargura. Habían pasado 2 semanas desde que conseguí la reputación de pequeña balcánica. Sin embargo, era la primera vez que alguien se ponía en contacto conmigo para hacerme un encargo. A grandes rasgos, podía adivinar la razón. Debe ser porque soy un bárbaro ignorante. Había una diferencia entre ser bueno luchando y ser inteligente. Tal vez podría utilizar esta oportunidad para alterar la percepción pública de mí mismo. Pero, tampoco debería destacar demasiado. Pronto, me decidí. Esa petición, la haré. Asterisco más tarde asterisco. Entonces me iré ahora. Tras escuchar los detalles de la petición, el bárbaro se marchó sin ningún remordimiento. Sein sonrió mientras lo veía marcharse. Era la primera persona interesante que conocía desde hacía tiempo. Se había preguntado por qué Ragnar le sacaba a colación en la conversación, pero ahora podía verlo. Sentía una sensación de paz interior al hablar con alguien inocente, a diferencia de tantos otros.
Aquel niño debía de sentir lo mismo, por pasajeras que fueran sus palabras. Era seguro decir que habían pasado algunos años desde que Ragna mencionó a alguien más primero. Aún así, estaba nerviosa, así que pedí conocerle en persona. Pero no parecía malo. Parecía que él tampoco sabía nada de Ragna. Sein dio un sorbo a su té y organizó sus pensamientos. La próxima vez, sería buena idea preparar un escenario para los tres y escenificarlo como una coincidencia. Si los dejaba solos, no llegarían a conocerse en toda su vida. Tal vez esté yendo demasiado lejos. Había llegado el momento de que aquel niño hiciera amigos. Asterisco tiempo después asterisco. 2 días después, 10 días antes de que se abriera el laberinto, llegué a la entrada de la cloaca bajo la guía del personal, de alguna manera junto con la totalidad del equipo medio ingenioso. Bjorn, no dijiste que iba a apestar así, se quejó Ikurod. Yo tampoco sabía que era tan malo. ¿Pero no deberías haberlo esperado cuando te dije que era una cloaca? Bueno, sí, pero... Ayer, cuando nos reunimos todos, saqué el tema de la petición que recibí y esto fue lo que pasó. Usted no tiene que compartir la cuota de solicitud. ¿Exploración de alcantarillas con todo tipo de historias de fantasmas? Ja, ja, ja. ¿Cómo voy a perderme una oportunidad así? Ikurod se rió. ¿Puedo acompañarte?, pidió Dwalkie. Me duele la cabeza de leer libros todos los días, así que esto será un buen cambio de aires. Brown se quedó pensativo. Los caminos de las alcantarillas son complicados, ¿verdad? Sería perfecto para probar mis nuevas habilidades. ¿Un lugar donde los criminales van a esconderse? Podría ser peligroso o solo, advirtió Misa. Todos estaban aburridos de entrenar todos los días, así que se decidió que no seguirían la corriente. Me limité a decir que sí. No había necesidad de compartir los honorarios de la comisión, así que no había necesidad de rehuir la mano de obra gratuita. No sé los demás, pero Rottmiller, el explorador, será de gran ayuda. Tras pasarle a Brown el mapa que recibí del personal, me coloqué un dispositivo de grabación de video en la ranura del casco para grabar el proceso de patrulla. Con eso concluyeron los preparativos. Pongámonos en marcha. Tomé la delantera y abrí las puertas de hierro, luego bajé las húmedas escaleras que conducían al sótano. Cuando llegué al último escalón, apenas había luz, así que tuve que encender una linterna. Dentro es más grande de lo que pensaba. Por eso hay gente que vive aquí abajo. Ja, ja, ja. El agua del canalón que fluía y la zanja que había al lado creaban un ambiente lúgubre contra el parpadeo de la linterna. Por aquí. Siguiendo las instrucciones de Brown, caminamos sobre la zanja, con cuidado de no caer al agua. Cuanto más nos alejábamos de la entrada, más se oscurecía el entorno. ¿Sabes algo de esto? Existe el mito de que un terrible monstruo vive en las alcantarillas. El enano se reía y esparcía rumores como si estuviera aquí para divertirse. Misa y Dwalkie le animaron sinceramente. Dwalkie, ¿podría haber realmente un monstruo aquí? He oído que todos los residuos de la torre bajan a la alcantarilla. Si reactivos o cadáveres de monstruos se encontraran al azar y reaccionaran, sería posible crear una criatura así. ¿Lo es? Por supuesto que no. Solo a nuestro predecesor le pagaban 150.000 piedras por patrulla y entró y salió de la cloaca durante 2 años sin problemas. Splash, splash. Suspiré para mis adentros y moví los pies con cuidado. Pero, era por las historias de fantasmas que Ikurod contaba sin parar. Cada paso sonaba mucho más fuerte. Desde que estamos aquí los 5, parece como si estuviéramos en una especie de mazmorra. Joder, no iba a pasar nada malo, ¿verdad? Fin del capítulo 79. Capítulo 80, Alcantarilla, 1. Caminé así por la alcantarilla durante quién sabe cuánto tiempo. Misa y Ikurod empezaron a inquietarse. Realmente no hay nada aquí. ¿Verdad? Espero que salga algo pronto. No me extraña que pidieran venir. ¿Qué esperaban? Eso es lo que les dije. Es solo una petición para una ronda, eso es todo. Esta petición era simple. Colocando el dispositivo de grabación de video prestado en mi cabeza, solo tenía que ir alrededor de la ruta establecida y buscar a alguien escondido aquí. Podía surgir una pelea en medio, pero decían que el predecesor había encontrado a menos de 30 personas en 2 años. La frecuencia de encuentros con extraños en sí era baja. Incluso si me encontraba con alguno, le expliqué que no tenía que perseguir a cada uno y luchar contra ellos.
¿No tienes que perseguirlos? Hay una paga extra si los atrapan, pero no hay necesidad de estar pendiente de eso. ¿Por qué?, preguntó Misa. Eso es porque la solicitud que recibí fue de patrulla de alcantarillado. El tratamiento y la detención será manejado por el nuevo personal solo después de la oficina administrativa había comprobado los registros de video. Ya veo. Mientras informaba a Misa sobre la solicitud, Brown, que lideraba el grupo en la parte delantera, de repente dejó de caminar. Percibo algo cerca. Hubo un murmullo infundado basado en sus sentidos, pero a esa sola palabra, todos en el partido miraron a su alrededor. Como la alcantarilla estaba llena de olor a humedad, sus estadísticas olfativas no brillarían tanto aquí, pero Brown tenía más 50 a su estadística de sexto sentido y más 2-0, de suerte por la esencia de un mímico. Entonces, Misa señaló a alguna parte y gritó, «¡Oh! Es una persona». Cuando moví mi mirada hacia donde ella señalaba, vi a un hombre asustado. ¿Cómo ella vio esto, ahora? En el pequeño hueco era difícil que cupiera un cuerpo humano. El hombre estaba escondido en el agujero, agachado como un camarón. Metí la mano dentro y saqué al hombre por el cuello. Era bastante alto, pero como estaba tan delgado, fue como coger a un duende. Su comportamiento tampoco se diferenciaba mucho de uno. Muere. Mientras lo sacaban, el hombre clavó la daga que sostenía. Fue un buen intento. Hay que hacer lo que hay que hacer para vivir, ¿no? La pelea terminó cuando agarré la muñeca que sostenía la daga y la doblé hacia atrás. ¿Por qué te escondías ahí? El hombre cambió rápidamente de postura ante mi pregunta. Ten piedad. Por favor. No he hecho daño a nadie, solo no tenía dinero. No era la respuesta que buscaba, pero si tenía que interpretarla, probablemente significaba que no podía pagar sus impuestos y huyó. Sin embargo, nadie se lo creyó. Me recuerda a los viejos tiempos, dijo Ikurov. Antes, cuando trabajaba en una herrería, a menudo venían a visitarme matones con tatuajes como este. Ja ja ja. Los suyos eran diferentes del patrón geométrico del tatuaje de un bárbaro, carne cubierta de dibujos de calaveras, mujeres desnudas y monstruos. Por supuesto, no juzgaba el interior de una persona por el exterior. Bjorn, mira la marca que tiene en la frente. Tiene que ser un criminal que escapó a las cloacas, señaló Brown. La marca en la frente oculta bajo su capucha era la prueba de un crimen atroz que no podía ser absuelto ni siquiera con una multa. No había lugar para la compasión. Aunque no pagara sus impuestos, eso no habría cambiado mucho. Bjorn, ¿qué harás con él ahora?, preguntó Ikurov. No lo sé. ¿No se supone que la oficina de administración te ha dado algunas directrices de antemano? Bueno, desde luego que me dieron algunos consejos. La política básica era atrapar a los delincuentes y traerlos de vuelta, pero mientras el video estuviera bien filmado, no había problema si los mataba y los tiraba a las alcantarillas. ¿Puedes matarlo? ¿Y si es una persona normal? Dijeron que no hay tal cosa como una persona normal que llega a un lugar como este por accidente, respondí. Ja ja ja. Esa es la oficina administrativa sin corazón que yo conozco. Bueno, en mi opinión, estaban siendo considerados con los exploradores sin corazón. No sería algo de lo que preocuparse ahora. Entonces, ¿qué vais a hacer? Por ahora, nos lo llevaremos. Si estuviera solo, habría sido diferente, pero como éramos 5, nos sobraban manos. Sobre todo, llevárnoslo vivo nos daba una paga adicional de 5.000 piedras. Por favor, déjame ir solo esta vez. Tienes que hacer como si no hubieras visto nada. Solo me volví así por querer vivir. Basta. Las largas conversaciones no eran necesarias. Si era un delincuente fiscal, un criminal o había cometido un crimen por necesidad, ¿y qué? Fui comisionado, así que te llevaré. El juicio lo harán ellos. Joder. Malditos bastardos. ¿En qué os diferenciáis de mí? Somos muy diferentes. Si fuéramos iguales, no me estarías rogando como ahora. Dwalkie, cierra la boca. De acuerdo. Dwalkie usó su recién aprendido hechizo veneno paralizante para silenciar al hombre. Su cuerpo se puso rígido. Llevé al prisionero sobre mis hombros como si llevara una bolsa de arroz. Pasó una hora más o menos. Rottmiller, ¿cuánto nos falta para llegar? Ya estamos a mitad de camino. Todavía nos queda la mitad.
Misa suspiró profundamente como si se arrepintiera de habernos seguido. Luego abrió la boca como si sintiera curiosidad por algo. Dwalkie, ¿por qué pareces tan normal? La última vez estabas vomitando por todas partes. Jaja, ¿eso? Aprendí un hechizo para hacer perder el sentido del olfato. Resulta que se considera magia esencial entre los magos que han vivido como exploradores. Oh, ya veo. ¿Pero no puedes lanzárselo a otras personas también? Yo no estoy familiarizado con el cambio de fórmulas todavía. Dwalkie estaba explicando con orgullo sus nuevos hechizos cuando se interrumpió. Me reí entre dientes. No es que no lo supiera, es que no sabía hacerlo. Cambiar la fórmula era más o menos lo que daba de comer a los magos de la Torre Mágica. Aunque se enseñaban hechizos básicos por dinero, nunca revelaban cómo transformar la magia o crear nuevos tipos de hechizos. Cuando expiró la duración del veneno de parálisis, mi cautivo empezó a gritar y retorcerse de repente. Hagamos un trato. Si me dejas ir, te daré información. ¿Información? Impidiendo que Dwalkie volviera a lanzar veneno paralizante, le hice una pregunta al hombre, que se apresuró a añadir, esa zorra loca. Si atrapas a esa puta loca, ganarás mucho más que de mí. Bjorn, ¿para qué le escuchas? Está claro que hace lo que puede para vivir. Eso pensaba yo también, pero una palabra se me quedó grabada. Cuéntame más sobre la puta loca. Merecía la pena escucharla. Negociación, el acto de persuadir y discutir para tomar una decisión. Esto era a la vez razonable e irracional. Si no era en igualdad de condiciones, al final, alguien saldría perdiendo así. Antes de decírtelo, necesito una promesa. Dwalkie, solo hazlo como antes. Te lo diré. No queriendo desperdiciar esta oportunidad, el hombre comenzó a explicar su situación. Hay muchas otras personas que viven en esta alcantarilla además de mí. Normalmente, es difícil verlos porque conocen los caminos de los patrulleros y así pueden evitarlos. Concisamente. Una zorra loca me robó mi escondite hace unos días. Para resumir la historia del hombre, fue así. Le iba bastante bien en las alcantarillas, cuando una mujer llegó y se llevó su casa. No era una mujer corriente. Aunque parecía pequeña, no tuvo más remedio que echarle porque llevaba esqueletos con ella. ¿Esqueletos? ¿No son solo personas que tomaron la esencia de Necramia? Misa ladeó la cabeza. Pero el hombre parecía convencido. No sé exactamente lo que es. Sin embargo, era completamente diferente de los esqueletos del laberinto. Yo también fui una vez explorador, así que estoy seguro. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Tiene que ser magia negra malvada. Si la entregas al templo, seguramente recibirás una compensación. Dinero que ni siquiera se comparará con lo que recibirás de mí. Pensé en esto por un momento. El momento era demasiado coincidente para dejarlo pasar. Una mujer que se escondió en las alcantarillas hace unos días y usó magia negra malvada. ¿Podría ser esa mujer? Elisa Benck. Seguramente no tuvo otra opción que esconderse aquí. Brownie y Kurot pensaron lo mismo. Tragaron saliva y cada uno añadió sus pensamientos. Maldita sea, ¿de verdad podía ser esa zorra? Necesitaba saber más, porque no había pruebas suficientes para estar seguro. ¿Qué llevaba puesto? Descríbemelo con detalle. Llevaba una bata y tenía la cara cubierta con una capucha, así que no podía verla con claridad. Supe que era una mujer por las líneas de su cuerpo y su voz, pero eso es todo. Ya veo. Oh. Ahora que lo pienso, llevaba un collar muy inusual. ¿Qué forma tenía? Es difícil de explicar con palabras. Tuve una idea de lo que era y rápidamente saqué un objeto de mi mochila, el símbolo de la iglesia de Karui que encontré mientras rebuscaba en la mochila de Hans el otro día. ¿Era algo así? Sí. Era justo así. Suspiré profundamente mientras miraba al hombre que asentía. La posibilidad de que realmente fuera esa zorra aumentaba drásticamente. ¿Qué vas a hacer? Estoy pensando, le dije a Misa. Jajaja, ¿en qué estás pensando? Tenemos que atraparla ahora y hacer justicia. Justicia mi culo, solo quieres el dinero de la recompensa. De todos modos, si Kurod era un extremista, Brown estaba en el lado moderado. Creo que sería mejor volver a la oficina administrativa y presentar un informe oficial. Aún no estamos seguros de que sea esa mujer, así que ¿por qué arriesgarnos?
Las opiniones de ambos eran definitivamente correctas. Si la atrapábamos nosotros mismos nos ganaríamos el dinero de la recompensa, pero si no nos arriesgábamos, presentar el informe dejaría el asunto en manos de otra persona. Hay algo que no me cuadra. Si Elisa era la zorra loca de la que hablaba este tipo, era especialmente decepcionante volver así. Elisa no era solo una zorra, era una que me guardaba rencor. Por eso, me preocupaba por dentro que pudiera estar tramando algo en la sombra. Aunque la oficina de administración o el templo cooperaran para enviar gente aquí, tardarían varios días. Mientras tanto, si ella huía, tendría que seguir sintiéndome así. Quiero comprobarlo, pero ¿qué pensáis vosotros? Misa aceptó de inmediato. Dwalkie, que estaba en una posición neutral, también emitió un voto de acuerdo con la decisión de su mejor amigo, el enano. Brown estaba preocupado, pero siguió el voto de la mayoría. Ya que los 4 estáis de acuerdo, os seguiré. Pero antes, ¿qué tal si terminamos la búsqueda de la patrulla? Tenéis razón. Hagámoslo. Pronto, nos movimos un poco más rápido y terminamos de patrullar la ruta designada por la oficina administrativa. ¿Dónde está tu escondite? Llévame allí. Ordené al prisionero. Prométeme que me dejarás ir. Si es la mujer que buscamos, o si creo que merece la pena, te dejaré ir. Vale, sígueme. Lo detuve. Espera, ponte esto primero. No. Até una cuerda alrededor de la cintura del hombre. Tenía una expresión de desconcierto en la cara. Luego agarré la cuerda larga restante como la correa de un perro, ya que sería molesto si se escapaba, ¿sabes? Bien, ahora que está hecho, toma la delantera. El camino no está en el mapa, así que sígueme. Pronto, el hombre comenzó a encontrar su camino en esta alcantarilla laberíntica. Fue entonces cuando me di cuenta de que la estructura era realmente complicada. Hasta ahora, solo habíamos andado por el camino principal por el que fluía el agua de las alcantarillas, pero si te colabas por un estrecho hueco que parecía un muro, encontrabas un nuevo espacio. Luego había una bifurcación en medio, y en algún lugar había que trepar por un agujero en el techo. En este punto surgió una pregunta. ¿Por qué te has escondido en un sitio así? He estado dando vueltas buscando un nuevo escondite. Entonces os oí desde lejos, así que no tuve más remedio que esconderme a toda prisa. Ya veo. Él también tuvo algo de suerte. Estamos aquí. El hombre se detuvo ante un agujero de unos 2 metros de diámetro. No sabía para qué estaba diseñada la zona, pero parecía que, si seguías el camino hacia el agujero, encontrarías una gran zona abierta. A partir de ahora, bajad todos la voz, les ordené. Jaja, esto es bastante desesperante. A diferencia de Ikurod, que parecía un poco excitado, o Misa, que estaba un poco asustada, yo no estaba demasiado preocupado. Casualmente, los 5 estábamos juntos en las alcantarillas. Todos éramos mucho más fuertes que entonces. Si la mujer que se escondía allí abajo era Elisa Hank. Oye, ¿hay algún sitio por donde puedas escapar desde dentro? Le pregunté al prisionero. No hay otra entrada que este agujero. Esta vez, podría mostrarle lo que era la justicia. Fin del capítulo 80.